los hombres han establecido relaciones estrechas en muchos casos con las drogas. Esta relación que se da con las drogas va variando de acuerdo a la época histórica. Esta relación siempre ha sido dual, ha sido visto como algo positivo o algo satánico o demoníaco. En esta lógica pareciera ser que no hemos avanzado mucho, lo vamos a ver. Hoy en día, cuando se analizan y se discuten a nivel global temas tan importantes como la legalización de las drogas. Entonces vamos a tratar de ubicar en esta presentación dónde estamos, hacia dónde vamos. Espero que sea de su interés y les agradezco mucho que estén aquí. Ya lo dije, la relación que tiene el hombre con las sustancias psicoactivas se da prácticamente desde su origen. Se estima que algunas plantas por ahí, vegetales, desarrollaron ciertos mecanismos de defensa para protegerse de depredadores. De esta manera, un hongo color rojo con puntitos blancos era muy vistoso, y si algún animalito llegaba a comérselos, iba a tener una serie de efectos muy negativos. Mecanismo de defensa para protegerse de vegetales. Sabemos que desde el principio el uso mágico, ritual de las sustancias fue parte precisamente de esta historia. Sabemos que estos estados de éxtasis, así lo han denominado, permitía en muchos casos establecer una relación con lo divino, ampliar los horizontes de la conciencia, buscar estados adivinatorios. Y en este sentido, los chamanes buscaban, a través del uso de sustancias, curar, la iluminación, etc. Por lo tanto, desde las primeras épocas, imaginémonos a los hombres en la época de las cavernas conviviendo en algún lugar, compartiendo alguna bebida. El alcohol ya era conocido desde la época prehistórica prácticamente, y hay vestigios de esto en algunas cavernas. Y compartiendo de alguna manera ciertos estados de ánimo alrededor de las drogas. Ahí estaban, por supuesto, las drogas. Vamos a encontrar muchas referencias interesantes a lo largo de la historia, que están plasmadas en diferentes documentos. La Biblia sería un caso muy interesante, y Noé sería el caso más emblemático. Por ahí habla de que cuando el arca finalmente llega, Noé siembra la vid. Y hay una anécdota muy interesante, que seguramente la conocen, que dice que en el momento que estaba sembrando la planta de la vid, se le acercó Satán y le pidió ayuda. Él se sumó, y en ese momento trajo una oveja, la degolla y le pone la sangre. Después llega, igual trae un león y hace lo mismo. Después un mono, después un cerdo. Se produce la vid, la uva, etcétera, que Noé lo tenía como un fruto dulce, agradable, y de ahí se obtiene el vino. De acuerdo a esta leyenda, cuando alguien bebe alguna copa, es para experimentar una sensación de relajamiento, de tranquilidad, como la oveja. Cuando bebe 2 o 3 más, va a sentir una sensación de fortaleza, como león, de sentirse el rey del antro en este caso. Cuando toma 6, 7, va a ser el mono. Se sube a las mesas, baila, se siente simpático, cuenta chistes, es galán, etcétera, etcétera. Algunos hasta se salen del closet. Cuando bebe más, se vuelve un cerdo, se revuelve en la basura, pierde la vida. Y dice la Biblia, y ahí está muy bien revelado, que se embriagó cuando se produjo el vino, y uno de los hijos, Canaán, lo ve desnudo y le da una maldición terrible que generó la división en ese sentido de las tribus. Ahí está en la Biblia. Vamos a encontrar referencias muy interesantes, y esta es, por supuesto, básica de entender. Hipócrates y Galeno, padres de la medicina, ubican que hay sustancias que, dependiendo de la cantidad, son asimiladas y tienen un gran beneficio, pero cuando la cantidad excede, se convierten en terribles y dañinas. Esta dicotomía y esta dualidad en relación a esas sustancias. La siguiente. Por eso, desde el principio se establece el concepto de farmacón. Farmacón, y si leemos la Ilíada, nos vamos a encontrar referencias a que se trata de un alivio de males, algo positivo.
cura algunas enfermedades, incluyendo el encantamiento, etc. Pero también puede ser un veneno que provoca la muerte, dependiendo de la cantidad. En esa lógica tenemos sustancias que o producen un beneficio o son terriblemente dañinas. Y en esa dicotomía todavía la humanidad no sabe cómo resolver esta dicotomía. ¿Cierto? Sin duda, desde 2700 años antes de Cristo hay referencias históricas en libros de herbolaria que hacen referencia a la cannabis. Y por ahí un mandarín chino, Shen Nung, escribe, después de probar como 70 plantas un día, dice la leyenda, entre ellas la cannabis, escribe que tomando en exceso tiende a mostrar monstruos, así lo plantea. Si se usa durante mucho tiempo puede comunicar los espíritus y aligerar el cuerpo. Parece que estamos escuchando algunos de los actuales difusores, ¿o no? Fíjense bien, también dice, prescribió la resina. Esta resina puede servir para ayudar a atender la debilidad femenina, la gota, la gruma, el estreñimiento, la malaria, la gripe, los desmayos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, cura, enferma o puede ser malo. Sí. Roma, sin duda Dionisios o el dios Baco, los bacanales, fiestas donde se exalta el placer alrededor del vino, donde se exalta la libertad, la expresión de muchas cosas. Pero finalmente nos vamos a encontrar también que las sociedades reaccionan estableciendo reglas, cuestionando en muchos casos, penalizando en otras, en ciertas prácticas relacionadas con el consumo de sustancias. Lo mismo sucedió con los bacanales. Siguiente. En el año 186 a.C., el Senado romano aprobó el decreto Senatus Consultum, mediante el cual quedaban prohibidas las bacanales. ¿Se pueden imaginar a qué nivel habían llegado las bacanales? Un poquito como el carnaval de Río, me imagino, en esos términos. Y finalmente fueron prohibidos. Arabia, de ahí viene el nombre del alcohol, es un nombre árabe, exalta el espíritu. Y básicamente esta traducción de alcohol tiene que ver con también, nuevamente esta dicotomía, con nombrar aquellos espíritus malignos. Y por supuesto, al extenderse el imperio musulmán, queda establecido en el Corán el siguiente punto, que dice: los embriagantes, los juegos de azar, las prácticas idólatras y las adivinaciones del futuro no son sino una abominación, obra de Satán. Evitadlos pues, para que así alcancéis la felicidad. Desde entonces, en los países musulmanes no se consume alcohol. Así de sencillo. ¿Qué sucede en América precolombina? Particularmente entre los mexicas. Conocían perfectamente el pulque. Luego el nombre surgió de lo blanco, era pulquérrimo. Ese fue el invento de los españoles. Pero originalmente es el ucli, que era el resultado de una diosa, la diosa del maguey, Mayahuel, que se obtenía un fruto que era divino, así como el teonanacatl, alimento de dioses, los hongos. Lo mismo sucede con el pulque. Y algo divino, por supuesto, no puede ser mal utilizado, no puede ser utilizado con otros fines. Por esa razón, el ocli, y así lo consideraban los médicos mexicas, producían el efecto de los sensonto tochitin, los 400 conejos. 400 estados de ánimo que una persona poseída por el efecto del ocli iba a tener. Nos cuentan algunos alcohólicos anónimos que pueden llegar a 600 en México, ¿no? Por supuesto, cuando uno lee el libro de la sabiduría mexica, hay pasajes maravillosos, que seguramente hoy lo podrían decir los especialistas en salud pública. Más o menos, es el libro de la antigua palabra. Los sabios, los mayores, lo transmitían a los jóvenes, y les decían más o menos así: lo que principalmente recomiendo es que os apartéis de las borracheras, que no bebáis ucli, porque es como beleños, que saca al hombre de su juicio, de lo cual mucho se aparta.
y temieron los viejos y las viejas y lo tuvieron por cosa muy aborrecible, porque este Utli, estas borracherías, es causa de toda discordia, disensión, de todas las revueltas y desasosiegos de los pueblos y reinos. Es como un torbellino que todo lo revuelve, todo lo desbarata. Es como una tempestad infernal que trae consigo todos los males juntos. También es causa el ocli o pulcre de la soberbia y la altivez. Por lo tanto, el Huaytlatuani, creo que desde ahí viene la palabra güey, ¿no? Ahora se utiliza mucho, ¿qué pasó? Es como alguien importante, ¿no? No es una ofensa, y eso es interesante, dicen algunos, ¿no? El Huaytlatuani, por lo tanto, planteaba, y hay crónicas de Bernardo de Sahagún, que dicen que el primer mensaje que daba una vez que llegaba, o va a ser seguramente el 1 de diciembre, no era de temas económicos, sino políticos, sino de salud pública. Y decía más o menos lo mismo, pero planteaba también que aquel que utilizara, y sobre todo si era joven, estaría sometido a una serie de castigos, que iban desde ser exhibido públicamente, quemarle su casa, y en caso de reincidencia, correrlo, y si no, terminaba en la muerte, ¿no? Así, por lo tanto, no había alcoholismo entre los mexicas. ¿Qué sucede en la Edad Media? Se sataniza el uso de sustancias, particularmente la marihuana. Hay por ahí un decreto de Inocencio VIII, que es como el Maius Maleficum, más o menos, que es un poquito como un manual para exterminar las prácticas heréticas, incluyendo la brujería, el satanismo, en la cual estas prácticas quedan abolidas. Y la ley sálica y el concilio de Agde pugnaba por exterminio de las brujas, y por supuesto piensen ustedes en esta idea de mujeres que eran capaces de conocer hierbas que las hacían volar, ungüentos, pócimas y demás medicamentos, ¿no? Yo estoy seguro que, por lo tanto, eran curanderas, ¿no? Yo creo que a muchos de los que están aquí, si fueran en ese tiempo, les hubieran quemado, ¿no? Afortunadamente ya vivimos otra época donde la mujer tiene esa capacidad de ser una mujer preparada, que puede ser terapeuta, ¿no? Sí, qué bueno. Sí. ¿Qué sucede con esta historia entonces de vegetales que son conocidos por sus efectos, ¿no? La coca, la marihuana, etcétera, etcétera, el opio? Sucede que con la aguacera, ahí lo tienen, inventa la síntesis de las sustancias vegetales y se detectan cuáles son los alcaloides que son los ingredientes activos para producir efectos psicoactivos. De la coca se va a extraer, el señor Kohler la sintetiza, el clorhidrato de cocaína, la morfina, de ahí de la morfina la heroína, el THC, etcétera, etcétera, la psilocibina. Y a partir de esto hay un cambio en el mundo. Las drogas vegetales ahora son sustituidas, más o menos, gracias a los descubrimientos de la química, drogas de farmacia. Son sales, alcaloides que tienen efecto psicoactivo. ¿Qué sucede a finales de 1800? Aquí lo vamos a ver. Pasamos un poquito esto. En los periódicos de la época podemos encontrar este tipo de carteles, ¿no? Algo así como un gran entusiasmo por los efectos maravillosos de ciertas sustancias. Por ejemplo, la cocaína, la siguiente. Esta a mí me parece maravillosa, lástima que no se puede ver. El vino Mariani, que es producido con cocaína, recibe un premio de su santidad, el Papa, por aquí dice, León XIII, me parece, como reconocimiento, porque se trata de un medicamento que le ha servido mucho al Papa, dice, para el estado de ánimo, para hacerlo sentir bien y para causarles estados agradables. El Papa lo recomendaba y lo hacía. Imagínense ustedes que las personas iban a una farmacia a tomarse un brebaje que contenía nuez de cola y cocaína, la Coca-Cola, adivina. Hasta 1905 se la quitaron, tuvieron que cambiar. En México podríamos encontrar muchos preparados con base en heroína, en morfina, cocaína, de manera libre, así. Se pueden imaginar entonces que esto generó un apogeo, un auge de cerca de 400 productos medicinales que se vendían de manera libre como parte del mundo farmacéutico.
Si nos regresamos a la interesante. Otra etapa, ya hablamos de la etapa prehistórica, del desarrollo de las civilizaciones, otra etapa que va a marcar un cambio en la dinámica con las drogas es la modernidad, la revolución industrial. ¿Qué trae consigo la revolución industrial? Trae un acelerado desarrollo en lo material, esquemas de competitividad, fíjense bien, esquemas nuevos de trabajo, de movilización hacia las ciudades, de gran desarrollo industrial que afecta, y eso es importante entenderlo, se genera una crisis que tiene que ver con valores, con cambios en los estados de las personas. Por primera vez el mundo empieza a conocer de depresión, de estrés, de estados de ansiedad, donde en un mundo, digamos, medieval, renacentista, quizás no eran conocidos tanto. Por lo tanto, la siguiente, nos vamos a encontrar que el auge de sustancias que alteran, calman el ánimo empieza a tener una gran relevancia, se vuelve un mercado muy importante. Hasta que esta foto es impresionante, son fotos reales de la época de un fumadero de opio. Y por supuesto, si ustedes leen a Baudelaire y una serie de personajes, había una gran fascinación por estos estados extáticos, ¿no? De esta experimentación con sustancias, y por supuesto uno de los lugares lounge, hoy diríamos, ¿no? Así un poquito, serían los fumaderos de opio. Hasta que en 1909 se reúnen en Shanghái un grupo de países y establecen la Convención del Opio. Y establecen una serie de reglas para que a partir de ahí la relación de los seres humanos con las sustancias cambie. En términos generales, no sé si viene la siguiente, en 1925 se incorpora el tema de la marihuana. Lo que dice la Convención de Opios es muy sencilla. El uso del opio y sus derivados solamente se utilizará con fines médicos. Queda prohibida cualquier otro uso, y quien lo produzca, lo distribuya o lo venda para fines recreativos, tendrá que ser sometido a la ley, en términos generales, y se establece lo que algunos dicen como el modelo prohibicionista. ¿Cuál era el propósito? Proteger a la sociedad de los efectos de las drogas ante una epidemia creciente que observamos a finales del siglo XIX. En 1925 se incorpora la marihuana. Les pongo aquí estas fotos que son muy interesantes, que se publican en los diarios de este señor Hearst, que tenía cerca de 350 periódicos amarillistas. Dice la historia que el señor Hearst era dueño de un gran latifundio en Chihuahua, y llega a Villa como gobernador, se lo quita, le toma un odio a los mexicanos, que hasta quiere hacer un muro, ¿no es cierto? Lo que se dice es que empieza por este tipo de noticias. Si la vieran, creo que no se ve bien. Dice: Víctor Licata, bajo los efectos de la marihuana, mató a la mamá, al papá, a sus hermanos, etc. Se empieza a satanizar la marihuana. Y en las convenciones internacionales hay referencias de cómo llegaban los mexicanos, los médicos mexicanos de aquella época, te dicen: la marihuana no representa peligros reales, tiene poca influencia en el comportamiento criminal, que lo vemos sobre todo en las nuevas generaciones, las generaciones posmodernas, desde los millennials, que aquí tenemos algunos ejemplos, hasta las generaciones X, ¿no? Y Z, correcto. ¿Cuáles serían las características de este mundo posmoderno? Fíjense lo que les dije hace rato. Se rompen los referentes, los marcos, y se crea lo que dicen la sociedad líquida, por ejemplo. Zygmunt Bauman plantea que las formas ahora las adopta el contenedor. Si todo lo que antes creíamos que era eterno, que podía permanecer, se rompe, y entonces todo va cambiando y todo se moldea de acuerdo a lo que sucede. ¿Qué sucede? Hay una búsqueda de lo inmediato. La vida es muy rápida. Si algo carece en las sociedades de tiempo, siempre estamos corriendo y todo es rápido. La comida es rápida, ¿no? La comunicación es rápida. Así podemos saber lo que está pasando en este momento en Rusia, que acaban de meter un gol en Twitter, ¿no? Hasta el sexo es rápido, ¿sí? No necesariamente. Todo es inmediato, la comida, ¿no? Todo. Y hay un concepto muy interesante. Todos nuestros chicos posmodernos se sienten únicos, irrepetibles,
pero buscan diferenciarse a través de sumarse a ciertas modas. Cuando uno le pregunta a los chicos, bueno, ¿por qué te pusiste el tatuaje? Es que eso me hace especial, ¿no? Pero lo interesante es que se masifica el uso de tatuajes o piercings o de drogas también. Pero sin embargo, todos los chicos quieren ser únicos, ¿cierto? Culto al cuerpo, por supuesto, los gimnasios se vuelven como una parte importante, esta lógica de lucir la belleza, todo el autocuidado, los metrosexuales, muchas cosas que vemos es parte de esto. ¿Cuál es la lógica hoy de esta visión de lo exterior? La belleza está afuera, se ve, lo que se ve existe. Por lo tanto, la parte de la imagen hoy en día es una parte fundamental. Es decir, importa más parecer que ser. Es un dato bastante sensible. Hay una preocupación por los grandes desastres. Generaciones completas están preocupadas por el calentamiento global, por esta idea del meteorito que choca con la Tierra, etcétera, etcétera. Preocupaciones. Pérdida de la fe en la razón, en la ciencia, pero nuevos cultos. Uno de ellos es la tecnología. La tecnología se vuelve ahora un referente fundamental y la vida digital se convierte como una parte fundamental ahora, que le podemos dedicar una tercera parte de nuestra vida a estar conectados en red, con todo lo que se implica. Despreocupación hacia la injusticia, desaparición de la valoración del esfuerzo. Todo es rápido, todo es inmediato. Y encontramos de pronto en algunos lugares que dicen, jóvenes sicarios que dicen, prefiero vivir un año como rey que una vida como pollo. Esto está llevando a muchas personas a buscar soluciones rápidas para alcanzar el ideal, y el ideal es disfrutar la vida porque vivimos en un mundo de hedonismo. Cuando vamos viendo estos elementos nos vamos encontrando seguramente que hay referentes que nos ligan al consumo de drogas y a la funcionalidad que hoy tienen las drogas. Siguiente. Por supuesto, hoy en día hablamos de fenómenos donde las religiones están pensando ya cambiar a un concepto New Age, porque ya los chicos no van a la iglesia. Estamos hablando incluso ahora que estamos hablando de fútbol, de la iglesia de Maradona, por ejemplo, en Argentina, o de la iglesia de la ayahuasca, o en Texas, de la iglesia de la cannabis, ¿no? donde el culto es alrededor de ciertas sustancias. Lo que les decía, estaríamos hablando aquí de las generaciones y por supuesto lo que podríamos observar es que los cambios se dan tan rápido que las nuevas generaciones, aquí tendríamos algunos casos particulares de millennials y de generaciones Z, piensan totalmente diferente. Ahí se pueden ubicar, claro, por supuesto. Piensan, actúan muy diferente de lo que de cambios que antes se daban en décadas. Ahora se da realmente en poco tiempo, y cada uno de estos, por supuesto, tiene una referencia a ciertas prácticas, a prácticas relacionadas con la tecnología y, por supuesto, con la manera de relacionarse. Es decir, hoy en día para muchos jóvenes el mundo es digital, es decir, nacen con chip, pero lamentablemente no traen el instructivo, ¿no? Nos mandan más con chip. Y parte de esa vida, llamémosla así, digital, tiene que ver con establecer relaciones a través de la red, emocionarnos a través de los likes, ¿no? El compartir nuestras experiencias y comunicarnos a través de las redes sociales. Hay drogas más potentes. Hemos hablado aquí del caso particularmente del fentanil. Una dosis tiene la capacidad de generar 10.000 dosis, una cantidad pequeña. Por lo tanto, si se pasan tantito, provocan muertes. En Estados Unidos, 80.000, más o menos, al año. Tenemos 80.000 personas, particularmente adolescentes, que están muriendo. Trump lo acaba de declarar como una epidemia. La primera dama lo acaba de tomar como un reto, tratar de detener la muerte por 80.000 personas por sobredosis de fentanilo. Muchos de estos problemas van a llegar, nuevas sustancias psicoactivas y, por supuesto, las familias, las escuelas, las instituciones de salud rebasadas absolutamente por modelos de hace 30 años en un fenómeno dinámico y por supuesto cada vez más preocupante, ¿cierto? Y otro tema nada más para terminar. Hoy en día sabemos que hay una estrecha relación entre salud mental, problemas de salud mental y drogas.
Hay una estrecha relación entre ansiedad, por ejemplo, depresión, con consumo de drogas. Hay una estrecha relación, por ejemplo, con temas de suicidio, drogas, depresión, ansiedad, estrés, etc. Y aquí la pregunta, y es una buena pregunta, ¿qué es primero? ¿La enfermedad mental y provoca las drogas, o las drogas provoca que se generen enfermedades mentales? Las dos pueden ser ciertas, ¿correcto? Y termino con esta metáfora y una reflexión. Bueno, vamos a hablar ahora de tecnoadicciones, y aquí la pregunta es: ¿qué estamos haciendo para tener las tecnoadicciones? Nada. Juego patológico, muy poco. Trastornos alimenticios, ya lo hablamos. Relaciones destructivas, etc. La lista puede ser grande. Lo que casi me atrevería a decir, que hoy ya no podemos hablar de adicciones de manera aislada. Es la siguiente punta del iceberg de serios complejos, de un complejo muy grande de fenómenos humanos. ¿Para qué están sirviendo las drogas? Para llenar vacíos. ¿Para qué esta búsqueda denodada, rápida por las drogas? Es como para encontrar respuestas, ¿no? Para funcionar en la vida, para no llegar al suicidio en muchos casos, para encontrar el sentido de lo que a veces la sociedad de consumo espera, para muchas cosas. En ese sentido, el consumo de drogas es simplemente esta punta del iceberg de muchos vacíos que existen. Y bueno, termino con eso diciendo algo, diciéndole a Reina, a Oliverio, que qué hermoso que este día se abra este espacio, porque este será un espacio donde se encuentren respuestas a esos vacíos, se encuentre la ayuda a quien la necesita, que no hay muchos lugares serios. Las personas pueden tener un mejor nivel de conciencia de que lo importante está dentro, de que la felicidad no está fuera en sustancias, que esto se trae, de que se puede descubrir aquí una manera de encontrar proyectos de vida sin adicciones, que se pueden recuperar las familias también, que podamos eslabonar otra vez sentidos de vida con una orientación positiva. Por eso yo creo que este día es muy especial, porque se abre un espacio donde muchas personas, muchas familias, muchas personas que viven en este mundo cada vez más complejo de drogas, encontrarán la posibilidad de encontrar una felicidad genuina que no dependa de la química. Gracias.